En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales. Iniciamos un nuevo programa de Revelando en la Primera de Chile. En el día de hoy, 8 de enero del año 2024. En pleno verano, estoy muy contento, Carlos Flores, que les habla, por estar acompañado de mi estimado amigo y colega radial, hombre empresario, don Fernando Palma Trujillo. Recordando que normalmente los días lunes eh, este programa es conducido por la señora María Eugenia Martini, quien nos encuentra en estos momentos disponible, digamos, está haciendo uso de su descanso anual. Así que con don Fernando Palma nos encargaremos de conversar con ustedes en este día de hoy. Antes de darle mi paso a mi estimado amigo Fernando, quiero agradecer a nuestros técnicos, don Claudio Alvarado, don Luis Salinas y don Mario Salazar, quienes son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. También indicar que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, que permite que este programa lleve tantos años en vuestros hogares en el dial de Radio Portales. Y finalmente indicar que todas las opiniones que se vertan en este programa son de absoluta responsabilidad de quien las emite. Así que iniciamos nuestra conversación. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales y de este programa Revelando. Encantado de acompañarte, Carlos. Esperamos estar a la altura de nuestra gran amiga Coné. Exactamente. Mira, y nosotros para iniciar nuestra conversación siempre hacemos una pausita deportiva. ¿M? Y en este caso, bueno, normalmente enero es poco activo en el fútbol, ¿ah? Así que en este caso vamos a conversar de otros deportes como por ejemplo el rugby, donde hubo un torneo, ¿no es cierto?, de Seven a Side en Reñaca, donde ganó el conjunto de Old Boys a Mackay School la final. Un campeonato entretenido, es de carácter juvenil. Y bueno, haciendo presente que esta actividad de rugby, muy importante en nuestra zona, muy importante especialmente en Viña del Mar, con esta participación de alrededor de 16 equipos en este campeonato, que se ha vuelto tradicional, pero que en este caso fue de carácter juvenil, Fernando, pero que a contar del 12 y 14 vamos a tener una versión ya internacional y masculina de este Seven aquí en Reñaca, con la participación de equipos nacionales y dos extranjeros, más bien argentinos, que son el Liceo Mendoza y YC Hull de San Juan. Este por lo menos ha sido muy entretenido, dicen que fue muy emocionante la final, así que quería comentar, ¿qué te parece, Fernando? No, muy bueno además que se produce acá en Viña del Mar. Entonces es un espectáculo local, internacional, y que trae muchos turistas que son seguidores del rugby, en este caso reducido, y provoca, además el tiempo los acompañó
estuvo muy agradable, sobre todo el día sábado. Y así que bien, felicitaciones a los organizadores y para el público que pudo disfrutar de un gran espectáculo. Y buenas noticias para el turismo porque la gente que viene va a almorzar, cenar, participa del comercio alicaído. Así que todo bien. Yo Y, quería y, comentarte del tenis también. No sé si tenemos cabida acá por porque supuesto, tenemos dos noticias eh, del tenis. Desde hace muchos años, alrededor de 20 años, que no teníamos más, 25 años, no teníamos cuatro jugadores que estaban dentro de los 100 primeros, de los tiempos de Gildemeister, por ahí. Y ahora están Jarry, Tavilo, Garín y Barrios, están dentro de los 100. Así que es una buena noticia que nuestros tenistas, bueno, Jarry ya está muy consolidado y los otros tres tratando de seguir trepando. Y además Tavilo, que se ha convertido en el número 2 de Chile, ganó ayer en el abierto de Oakland y por lo tanto deberá subir un poco más en el ranking, deberá estar cerca ya del número 80. Y también próximamente, en los próximos días, se abre en la temporada de tenis el campeonato del Abierto de Australia, que es uno de los cuatro Grand Slam, que está el de Estados Unidos, Wimbledon, el de Francia y este de Australia. Así que, y también va a tener eh, a, a, dos, a dos chilenos ahí metidos y los otros participando en la clasificación. Así que en el tenis parece que partimos bien este año. y me parece que además es la mejor ubicación que ha tenido Nicolás Jarry, que llegó al lugar número 18. Correcto. Ya, así que ese es el mejor auspicio, así que esperamos, digamos, de que nuestros tenistas sigan avanzando, ¿no? Sobre todo en este año, que es tan auspicioso, y en un campeonato que es altamente competitivo y muy, muy difícil, digamos, ¿ah? Así que es de mucha perseverancia, mucho entrenamiento y mucha concentración. Así es. En lo local también tuvimos otra noticia, se desarrolló la triatlón de Pucón. Así que, y ahí yo quiero destacar porque es una prueba internacional reconocida en el calendario y siempre vienen buenos atletas, pero yo quiero destacar a una atleta nuestra que es Bárbara Riveros, que llegó en un muy buen tercer lugar porque ella ha sido una mujer que ha estado entrenando en el extranjero, en Australia se fue a entrenar hace varios años, estaba en Europa entrenando, pero el año pasado sufrió un accidente de automóvil que la dejó bastante a mal traer. Entonces ya está en esa recuperación del accidente y, eh, y este tercer lugar yo creo que es muy auspicioso por lo que tú comentabas al principio, la perseverancia de esta joven, de esta niña, su espíritu de seguir, de reponer, de volver a las pistas, de Mm. reponerse a sus lesiones, tratarse y yo creo que el tercer lugar que obtuvo ayer es un tremendo logro veniendo cuando sale de estas lesiones y no ha tenido el tiempo de entrenamiento adecuado. Entonces, para mí es una mujer destacable deportivamente, su mente, su espíritu, yo creo que es muy encomiable. Sí, oye, y la verdad es que también es importante resaltar que es bueno que en Chile tenga eventos de reconocimiento internacional, ¿ah? En este caso, ¿no es cierto? El Ironman de Pucón tiene ya una trayectoria importante, y está en el más alto nivel. Bueno, y se junta con muchas otras actividades, digamos, que Chile está de a poco celebrando. Ya sabemos que vamos a tener un mundial sub-23 o sub-20, perdón, de fútbol. Y así vamos alcanzando notoriedad en el mundo deportivo. Yo creo que Chile se caracteriza por sus buenas organizaciones, por sus buenas instalaciones, por sus buenas condiciones, por su seguridad, una serie de circunstancias que hacen de que este tipo de eventos en general sean muy exitosos y muy reconocidos por el mundo.
Yo creo que también se va a realizar la Copa de Fútbol Viña del Mar, donde participa nuestro querido Everton, conjuntamente con Colo-Colo y con la visita de Independiente del Valle de Ecuador, que es un torneo, digamos, bastante entretenido que permite animarnos, ¿cierto? El verano en Viña del Mar. En Viña del Mar, en las actividades veraniegas, que permite también mejorar la atracción de los turistas hacia la costa y específicamente a Viña del Mar. Fernando. Sí, entonces la parte de todos nosotros el- debiéramos fomentar y estar muy al tanto de las actividades deportivas, aunque no las practiquemos, por lo bueno de ir a presenciarlas, de hacer un alto. Yo creo que es bueno, si no practicar, por lo menos mirar un buen deporte. Mm. Bien variado lo que tenemos en este verano, en distintas ciudades, no solamente en Viña. Tenemos próximamente también el abierto en Santiago, en tenis. Eh, tenemos estas minis campeonatos o cuadrangulares, como se llamaban antes, de fútbol. Hay actividades de atletismo, hay el Seven, el rugby, hay varias actividades que tenemos que aprovecharlas y es un buen instancia también para compartir en familia. Así que todo bien, todo bueno. Sí, pues además que el hecho de que hayan actividades deportivas y que tengan un cierto nivel, ¿no es cierto? Deporte de élite que se llama, hace que la juventud se entusiasme y permita contribuir para que el máximo de jóvenes chilenos ingresen al deporte y también, digamos, alcancen los niveles en el deporte competitivo, ¿no es cierto?, de alto rendimiento, que permita estar a Chile destacado en muchas disciplinas. Así que este verano es muy bueno y las noticias que hemos comentado también son positivas, en el tenis, ¿no es cierto?, en el Ironman y en el rugby. Así que esperamos que esos continúen. Yo te quiero llevar a otro tema, Fernando, porque un 8 de enero de 1959 entró don Fidel Castro a La Habana con sus tropas, tomando ya definitivamente asumiendo el triunfo de la Revolución Cubana. Y la verdad es que es increíble la repercusión que ha tenido no solamente en Cuba, sino que a nivel internacional y yo diría a nivel mundial, ese evento, o sea, la Revolución Cubana, que, bueno, ha tenido incidencia en la historia de América Latina, ha tenido incidencia en la historia con Estados Unidos y en general del mundo. ¿Ah? Nosotros sabemos que es una dictadura eh, marxista que que se mantiene todavía en vigencia, ¿no es cierto? A pesar de que ya Fidel Castro, ¿no es cierto?, no está, pero sigue manteniendo el Partido Comunista el control absoluto de Cuba. ¿Qué te parece a ti este evento histórico que es digno de comentar? ¿O no, Fernando? Por supuesto que sí, mira, las revoluciones yo creo que siempre deben estudiarse y conocerse, porque una revolución está lograda se produce por hechos históricos que están ocurriendo en un determinado país o en una determinada sociedad. Por lo tanto, es bueno conocer las razones o el por qué se está produciendo esa revolución. Pero en este caso de la Revolución Cubana, que como todas partes se inicia con objetivos bastante de mejoras sociales y en contra supuestamente de un gobierno que oprimía a las personas y no las dejaba desarrollarse, eh, termina siendo posteriormente una dictadura. Entonces lo que era una revolución para cambiar la sociedad a una sociedad, llevarla de un punto a otro mejor, a esa sociedad, termina oprimiendo a esa misma sociedad que pretendía defender y mejorar. Entonces yo creo que es muy bueno porque esa revolución cubana incluso jóvenes todavía miran esa revolución con ojos románticos, como de algo que debió ser, pero que no debe ser todavía.
Entonces, cómo se transforma, reitero eso, cómo se transforma en una dictadura de unos pocos y someten a un pueblo a, a una pobreza, a una situación social, la cual por muchos años originó que mucha gente quisiera escapar de esa sociedad eh, que quisieron imponer, que supuestamente los lleva al bienestar y a la felicidad. Y cosas que, por lo que hemos visto, aquellos que han visitado, no se han logrado. Entonces, y con de un punto de vista mío, agravante, es que son pocas las personas que se pronuncian en forma negativa de esta dictadura. Me parece que por ser de izquierda no hay voces que digan que esto debiera volver la democracia, que es lo que todos pregonan. No sé, me parece que un hecho como una revolución debe ser estudiado, conocido, ver el contexto, ver por qué se produce y después ver las consecuencias y de por qué esta revolución no ha logrado lo que se propuso en su minuto. Bueno, la verdad es que eh, hay que leer un poco la historia y ver los hechos, pero la verdad es que ningún gobierno marxista que tiene esa ideología, por lo menos en el mundo actual, ha tenido éxito o ha alcanzado ese principio con el cual se inicia una revolución. ¿Ah? Porque la verdad es que todos los países que han estado desde la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y otros países que estaban en la órbita soviética, nunca lograron su desarrollo, nunca Sí, lograron el bienestar de su población. Y con el agravante, en este caso de Cuba, que es una isla, en la cual sus habitantes no pueden huir, ¿ah? Cosa que sí ha ocurrido en Venezuela, que la gente ha podido salir. ¿Ah? Ahí hay una diferencia, digamos, en el estilo, pero porque generalmente las dictaduras de izquierda dejan prisionero a su pueblo, le impiden el salir, le impiden la circulación. ¿M? Entonces, eso es un sello que tiene ese tipo de dictadura. Pero yo en el fondo, Fernando, quería rescatar el hecho de que, sobre todo, la dictadura cubana, la revolución cubana, ha tenido una influencia inmensa, creo yo, en América Latina. De hecho, ha provocado muchas eh, tendencias revolucionarias en otros países de América, ¿no es cierto? De Sudamérica específicamente, y que, bueno, hemos pasado por distintas épocas nosotros mismos en Chile, ¿no es cierto? En la época del 60, en la época previo al 73 había también mucha atracción, mucho, tal como decías tú, mucho romanticismo con la Revolución Cubana, como si fuera una solución mágica para resolver los problemas. Y bueno, han pasado muchos años, ¿no es cierto? Estamos ya en el año 2024 y vemos que Cuba no ha resuelto ningún problema. ¿Ya? O sea, no solamente no ha resuelto, sino que mantiene a su pueblo en una condición paupérrima, ¿ya? Prácticamente sin expectativa. Así que quería yo traerlo a colación esto que ocurrió en el pasado, precisamente por la importancia que ha tenido y bueno, por eso que es importante que nuestros auditores y todos los chilenos, todos los ciudadanos lean sobre la historia y lean sobre las noticias, porque esta es una historia bastante reciente, pero que tiene innumerables hechos que demuestran el porqué del fracaso de ese tipo de ideologías. ¿Qué te parece, Fernando? sí, la verdad es que hay que conocer sobre todo eh, eh, tres hechos me parece que destacables, al menos no destacables por sí mismos, sino destacables porque hay que leer y estudiar un poquito más. Uno es que Batista había hecho o sea, primero el gobierno democrático fue destituido por un golpe militar. Ese golpe militar duró alrededor de
3 años y llamó a elecciones populares. Esa elección popular se supone que los, los que habían hecho el golpe militar iban a hacer, iban a llevar un proceso democrático de elección presidencial correcto. Y se supone que no fue así, y por eso se produce en el fondo es una revolución de la revolución. Aquellos que apoyaron este golpe militar son aquellos jóvenes que no vieron que no había cambios, y por lo tanto se rebelaron contra esa nueva democracia, que fue encabezada, esa nueva revolución encabezada, como bien tú decías, por Castro. Y lo tercero era que estas, lo que se critica en muchos países es que a los vencedores, a los vencidos, los persiguen. Y aquí en Cuba se produjeron lo que se llamaban una especie de, una comisión, una justicia depuradora, es decir, para depurar la sociedad se ajusticiaba, primero se procesaba y se ajusticiaba posteriormente a estas personas que obviamente eran del bando perdedor. Entonces, y esa gente, por eso yo ocupé y me gustó que tú lo refrendaras, esto del romanticismo de gente no tan joven, que hoy día ve esta revolución como algo casi puro, como que es la... Ojalá todos vayamos para ese tipo de sociedad. No sé qué pensar de esos jóvenes que románticos y no ven todo la muerte y todo lo que ha producido esa dictadura desde su inicio en Cuba. No sé, es un tema que me parece que ni la sociedad ni nuestros jóvenes han leído adecuadamente para tener una opinión y dejar de andar con esas poleras, poco menos que endiosando a Guevara. Que era un criminal en realidad, ¿ah? Era Por supuesto. un verdadero asesino, ¿ah? En serie, Sí, porque, ¿ah? Pero mira, la verdad es que es un tema también muy apasionante porque es parte de la historia, ¿ah? Y la influencia y que aún tuvo en se América sigue. Latina, ¿ah? Y aún sigue todavía comentándose. Y también nos quedan pocos minutos en realidad de primer bloque. Y no quisiera dejar pasar el tiempo para comentar que llevamos pocos días del año 2024, y ya tenemos varias tensiones en el mundo, Fernando, ¿ah? Continúa la tensión en Israel, y Palestina, ¿no es cierto?, en la Franja de Gaza. Todavía sigue la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahora se produce, ¿no es cierto?, un incidente más, porque han habido muchos, entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿ah? Con el dictador comunista Kim Jong-un, ya amenazando con la utilización de las armas nucleares. ¿M? Es un tema delicado y recién comenzado el año, ¿ah? Es un problema que puede ir evolucionando y puede escalar también. ¿Qué te parece, Fernando? Mira, lo que ocurre en la parte más occidental, el conflicto ruso o la invasión rusa en Ucrania o la respuesta israelí a los asesinatos de los terroristas de Hamas, y todos los otros focos que suceden en el área occidental, yo creo que de una u otra manera en algún instante se van a volver a una situación más bien, no sé si de calma, pero por lo menos de status quo y van a aplacarse. Pero lo que sucede ahí con Corea del Norte, con este dictador, yo creo que nadie puede decir en qué va a terminar. Nadie puede decir en qué va a terminar. No, ahí puede pasar de la A a la Z, y no nos vamos a dar cuenta. Yo creo que ni siquiera el Servicio de Inteligencia norteamericano, inglés o los principales del mundo tienen claro cuáles van a ser las acciones que va a tomar Mm. este joven, que recién cumplió 40 años, eh, que puede desencadenar en un conflicto bastante alcance y de mayor... eh, Envergadura.
envergadura, porque a la amenaza, yo creo que la amenaza de él no son solo amenazas, yo creo que está haciendo una advertencia más que una amenaza. Bueno, la Del verdad es que claro, es un tema también que hay que estar muy atento porque está en desarrollo, está todavía viendo y puede escalar, así que bueno, es digno de estar atento a las noticias o a lo que ocurre. Eh, el tiempo es un verdugo de los programas de radio, así que tenemos que terminar nuestro primer bloque, hacer una pausa musical y volveremos a conversar. Así que, estimado amigo Fernando, señores auditores, los invito a disfrutar de una pausa musical para continuar conversando en el segundo bloque. Así que hasta unos instantes más. Nos vemos. Señores auditores, hemos regresado después de una refrescante pausa musical, una canción muy hermosa llamada Everywhere de Fleetwood Mac, una canción del año 1987, muy hermosa, espero que la hayan disfrutado. Así que en este programa del día lunes 8 de enero del año 2024, Carlos Flores, quien les habla, muy contento de continuar con este programa auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, y acompañado de mi estimado amigo, colega radial, empresario, don Fernando Palma Trujillo. Fernando, bueno, hay que recalcar que lo que se diga en este programa es de exclusiva responsabilidad de quien emite la opinión. Y bueno, continuando con nuestra conversación, hemos visto que se está materializando, no en Chile en este minuto, pero la verdad es que va en camino, que es la materialización de corredores bioceánicos entre el Atlántico y el Pacífico. Y yo diría que específicamente está orientado a conectar los puertos del Atlántico de Brasil con los puertos del Pacífico de Chile. Y básicamente hay un corredor bioceánico que es el más ambicioso y el que está en ejecución y que une las ciudades de Sao Paulo, eh, eh, Río de Janeiro y los estados del sur de Brasil, que enlaza con los estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur y todos los estados em, occidentales de Brasil para que puedan sacar su producción a través de una carretera que va a cruzar, ¿no es cierto?, esa zona de Brasil, pero también va a cruzar Paraguay para posteriormente ingresar a Argentina y llegar al Paso Jama en la puna de Atacama, eh, y que va a enlazar con los puertos del norte de Chile, entiéndase Antofagasta, Iquique, Arica, Mejillones. Lo que es una excelente noticia, por decirlo así, porque obviamente eso permite activar muchas partes de nuestra economía, ¿va? Con la activación de puertos, el mejoramiento de puertos. Incluso se habla, ¿no es cierto?, de la ejecución de nuevos puertos. Eh, y hay una segunda parte, Fernando, que es un corredor también bioceánico, ¿no es cierto?, de la misma crítica, pero más al sur. Y que en vez de ingresar a Chile por Atacama, perdón, claro, por el desierto de Atacama, ¿ah? Cerca de Calama, este segundo corredor llegaría a Chile a través del paso de Aguas Negras en Coquimbo, lo que Sí. también viene a beneficiar en la zona del norte chico. Y incluso se habla eh, de la construcción de un megapuerto, o no sé si es un puerto de gran escala, pero es un puerto importante, digamos, al norte de La Serena, lo que permitiría, ¿no es cierto?, incrementar el comercio y activar muchas zonas, en este caso también del norte y oeste de Argentina. ¿Mm? También, obviamente, por ahí podrían llegar camiones provenientes del sur de Brasil, de los estados de Santa Catarina,
Paraná y Río Grande do Sul. Y también, obviamente, de un país que está en un inmenso desarrollo como es Uruguay, ¿ah? Que en este minuto está a la cabeza de América Latina en crecimiento. Y el otro país que también, ¿no es cierto?, va a contribuir mucho porque tiene un crecimiento importante, que es Paraguay. ¿M? Paraguay, que en este minuto está haciendo un boom de inversiones. Y toda esta situación es una buena noticia porque, bueno, involucra una de las cosas que nosotros siempre hemos buscado, ser la puerta de América del Sur hacia el Pacífico, hacia el Oriente, hacia el continente asiático, a través del Pacífico. ¿Qué te parece, Fernando, estos proyectos que son de tan gran envergadura, de grandes inversiones y que pueden traer también beneficios cuantiosos? Yo súper contento de que ese tipo de iniciativas eh, al menos se discutan y estén en vías de concretarse. Las rutas bioceánicas es un tema que se viene hablando desde fines de los 90 con mayor énfasis. Siempre se ha hablado, pero con mayor énfasis a fines de los 90 porque partimos nosotros de que Chile tiene que mirar al Pacífico y por eso se une lo que es la estrategia nacional y Relaciones Exteriores, ¿no es cierto?, se une y logra estar en la APEC, que es el Foro de Comercio del Pacífico, de todos los países ribereños del Pacífico, y además con el apoyo de defensa, eh, con la Armada participando en un ejercicio RIMPAC, que eso también es un ejercicio, uno de los principales ejercicios internacional naval del mundo, que se concentra en los alrededores de Hawái, a la cual las principales armadas participan y Chile a partir del año 94 logra insertarse en eso. Entonces hay una estrategia que se venía produciendo. La ruta bioceánica, disculpa que me trate de hacer para nuestros auditores, la ruta bioceánica lo que pretende es conectar dos océanos, en este caso el Atlántico con el Pacífico. Es decir, puertos del Atlántico, en vez de más desde el Atlántico, ya sea los puertos argentinos, brasileros principalmente, llegar a las rutas de comercio de Asia sale más largo que hacer una vía terrestre hacia Chile y salir desde puertos chilenos hacia Asia. Entonces, obviamente que para todos es conveniente y deseable que estén todos estos países, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, de acuerdo en eso para que juntos se logre materializar eso. Y en la parte Perú disputa con Chile la salida de por cuál puerto debiera ser, si por los puertos de Iquique, más al norte, o por el puerto que ellos están construyendo ahí al sur de Lima. Pero me parece súper también interesante que esto no puede ir aislado, no puede ir solamente la ruta bioceánica que une estos dos puertos, ya sea los puertos, como decías tú, en Brasil, ¿no es cierto?, en Santos o Sao Paulo, porque para que se concrete la vía tiene que tener vías, ahora tener las carreteras y las vías de comercio para que logre llegarse al puerto de destino de salida que sería Chile. Y Chile, nuestro país, tiene todas las condiciones para que eso se produzca. Tiene una banca que se conecta con el mundo muy prestigiada. Los bancos chilenos son prestigiados en el mundo. O sea, hacer las cartas de crédito, hacer las conexiones para hacer los pagos o recibir los pagos es un factor importante del comercio y Chile lo tiene a través de su banca. Tiene unas oficinas de aduana y organizaciones aduaneras también de primer nivel, reconocidas en todos los países. Tiene un área logística muy desarrollada. Hay muchas empresas del área logística que permitirían recibir la carga o almacenar la carga en espera de buques. Y finalmente, puertos todavía pequeños a lo mejor, pero con posibilidades de crecer mientras va creciendo el comercio.
Así que me parece una muy buena noticia, pero perdón, ese pero no es un pero negativo, sino que, pero me parece que nuestro país, sin esperar esto, debiera mejorar las condiciones o atraer a empresas extranjeras para que prefieran nuestros puertos para sacar sus productos. Todo el norte de Argentina y Bolivia debieran preferir, es más conveniente salir por Iquique que es hacia los puertos argentinos, toda la zona interior argentina. Entonces, es muy conveniente tanto en valor de monetario, de costo, como también en días, que también es costo, o llegar con una carga en menor tiempo. O sea, ambas cosas se reúnen de buena manera, prefiriendo nuestros puertos, principalmente Arica, yo creo que está más preparado hoy. Así que muy buena noticia la que tú mencionas, Carlos. Sí, bueno, y teniendo presente, digamos, de que, y por qué lo traigo a colación en este programa, porque la obra más significativa de este corredor bioceánico es un puente ya que cruza, conecta Brasil con Argentina, perdón, Brasil con Paraguay, que es un puente muy grande, digamos, más de 400 metros, más de 500 metros, ya, y que está en un grado importante de avance, porque la verdad es que esas son las obras de arte, llamadas, ¿no es cierto?, los puentes, obras de arte, que van contribuyendo a que la carretera sea más eficiente y se vaya concretando este corredor bioceánico y no sea solamente una retórica o promesas como ocurre en muchas partes, ¿no es cierto?, de la historia. Yo creo que hay que ser positivo, hay que Sí, crear. Yo creo que Chile va a reaccionar oportunamente porque eh, le- la ventaja que tiene Chile es que tiene sistemas portuarios muy eficientes, ¿ya? Que hacen, ¿no es cierto?, que la carga se mueva en forma expedita, con pocos tiempos de almacenamiento. Entonces, eso hace que el proceso logístico, ¿no es cierto?, de distribución sea el más eficiente y sean en los lugares de mayor conveniencia para la economía. Recordemos de que Brasil tiene los estados de Mato Grosso que están al interior, digamos, no solamente los costeros del Atlántico, sino que los interiores tienen una cantidad enorme de productos, y de riquezas que necesitan exportar. Y realmente el hecho de exportarlo desde, voy a ser exagerado, pero desde, desde la frontera de Bolivia, por ejemplo, hasta el Atlántico, ¿no es cierto?, es un trayecto muy largo y que además requieren recorrer un montón de kilómetros o millas a través del mar para llegar del Atlántico al Pacífico. Por lo tanto, esto va a ser de enorme beneficio para todos y ese yo creo que es el mayor mérito de materializar estos proyectos, los corredores bioceánicos, que obviamente que por su posición geográfica y su eficiencia logística y todas las condiciones administrativas, tecnológicas, de información, de administración que tiene Chile, favorecen su concreción y además van a traer enormes beneficios para el país también. Recordemos que eh, hace un tiempo alguien decía por ahí, ¿por qué Chile es un país que exporta tanta minería y nosotros, los argentinos, teniendo la misma cordillera, no exportamos nada? Bueno, yo creo que muchas veces tiene que ver la inversión con el costo que significa explotarlo y exportarlo. Por lo tanto, esto sería un incentivo también para buscar más minerales en el lado oriental de la cordillera de los Andes y que permitiría un incremento inmenso de comercio para Chile. Así que me parece un buen así, tema, una noticia positiva y una cosa que vale la pena destacar. Y así es. entrando, Fernando, a los temas de contingencia nacional, eh, tenemos también una noticia que ha circulado los últimos días sobre el procesamiento del director general de Carabineros. Y todo aparece por eventos ocurridos en el estallido de violencia. ¿M?
y siendo, yo diría, acusado, ¿no es cierto? Por lo menos tratando de ser imputado por su responsabilidad y por sus omisiones, ¿no es cierto?, en hechos, ¿no es cierto?, que fueron catalogados como de atentado contra los derechos humanos. ¿Qué te parece a ti lo que está ocurriendo con esta situación, Fernando? Que llama la atención y después voy a continuar contigo comentando el por qué me llama la atención a mí, Fernando. Para mí me llama la atención varias cosas de este proceso. Porque lo que la fiscal Chong está investigando son responsabilidades de mando que tuvo el general Yáñez cuando era general jefe de orden y seguridad y que habría cometido delitos de omisión en apremios ilegítimos ocurridos durante ese estallido delincuencial que se produjo entre el 18 de octubre del 19 y el 30 de marzo del 2021. Eh, ahí, ahí yo haría un punto seguido, porque si supongamos que la fiscal Chong tuviera razón en su investigación, es decir, de que existiría un delito por omisión, me parecería súper prudente que los ministros del Interior del gobierno de Piñera se pronunciaran, porque si eso es así, significa que no le hicieron, el general, los carabineros no le hicieron caso al ministro del Interior respecto de que tenían que cumplirse los protocolos, cosa que el general Yáñez ha destacado que sí hizo en forma permanente y cumplió con esas instrucciones. De hecho, también fue citado, para hacer memoria, por una causa también en Valparaíso, de una señora de apellido yugoslavo, croata, Perivancic o algo así, una fiscal de acá, de la zona, por algo similar, y no ha sido, se llamó a declarar, declaró, dijo lo que había hecho, las acciones que había tomado, y la fiscal dejó de, ya no lo tiene como imputado, no persevera en la investigación. Lo mismo debería ocurrir con esta fiscal Chong, pero me parece a mí que hay una parte política que no ha dicho ni pío respecto del general Yáñez, que son los ministros o la autoridad del interior del gobierno de Piñera, que solo decir el general o carabineros cumplió lo que nosotros le dijimos que era y para nosotros eso se cumplió. Por lo tanto, le darían una validez política respecto de que cumplió las instrucciones, por lo tanto no habría omisión al respecto. Pero ese silencio me llama la atención. Lo espero o lo esperaría de las actuales autoridades, pero no de las anteriores. Eso, un primer hecho para compartir lo tuyo que no sé si coincidimos, pero me llama la atención también. Sí, bueno, a mí lo que me llama la atención es un concepto, ¿ah? Un concepto que utilizan los fiscales, que es la responsabilidad de mando o la responsabilidad de autoridad. Entonces me llama la atención el doble estándar que ocurre en el Poder Judicial, porque en el caso de autoridades policiales sí existe la responsabilidad de mando, pero en el caso de autoridades políticas no existe. O sea, el hecho de tener un puesto no implica ninguna responsabilidad respecto a los subordinados que cometan fechorías o cometan delitos o cometan irregularidades. Entonces, ¿por qué, me pregunto, por qué se produce ese doble estándar? Porque tal como dices tú, a lo mejor debería ser procesado el director general de Carabineros de la época o el ministro del Interior, Exacto. porque ese es el mando superior, po. Ese es el mando que también debe haber cometido omisiones, po, porque si dicen que hubo omisiones, bueno, la omisión viene desde arriba, no viene desde la mitad. Entonces, llama la atención, ¿ya? Y hace mucho tiempo ya que está ocurriendo que en el Poder Judicial o en el Ministerio Público se producen causas que tienen, yo diría, motivaciones políticas, más que motivaciones procesales o de investigación de un delito, sino que sencillamente se está buscando la forma de culpar a personas, a autoridades de distinta índole, ya, principalmente de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Eso yo diría yo que es relevante porque refleja el mal estado que está la justicia, el debido proceso, el Ministerio Público. ¿Ah? Porque la verdad es que yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene el Poder Judicial en la crisis de seguridad que tenemos actualmente? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Por qué los jueces liberan a personas que tienen muchas detenciones por un mismo delito o incluso por delitos más graves? ¿Por qué las penas son bajas cuando hay, hay a lo mejor algunas implicancias políticas en los imputados? ¿Ah? Entonces hay muchas cosas que a mí me parecen como que tienen un cierto tufillo, por decirlo de alguna manera, que hace que la situación no se vea diáfana en cuanto al debido proceso, en los distintos casos y la forma en que se enfrenta el delito, porque tiene que enfrentarse de la misma manera, no importa quién sea el imputado o el afectado, o etcétera, o quién sea la víctima. Tiene que ser un debido proceso donde la persona que comete un delito se le da una pena. Y otra cosa que a lo mejor es adicional, a lo mejor no tiene que ver con el tema que estamos hablando, Fernando, pero también me llama la atención por qué en Chile las personas siempre son objeto de beneficios carcelarios. Una persona que es considerada que es condenada a 40 años, a los 20 o a los 15, a lo mejor antes sale. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene condenar a una persona a 50 años, a 40 años de cárcel, si la parte efectiva va a ser mucho menor? Porque yo creo que es importante tener beneficios para las personas que están privadas de libertad, pero deben ser con unas condiciones bastante rigurosas, creo yo. ¿Ah? ¿Qué te parece a ti, Fernando? Mira, concuerdo y comparto tus dichos. Hay dos cosas. Una es, lamentablemente, entramos en la parte más política, porque lo que está detrás, desde mi punto de vista, es la ideología de las personas, que tienen obviamente la libertad de tener la ideología que quieran. Todas las personas podemos tener una forma de... Exactamente. Estamos, parece, con un impasse técnico. eh, Parece que la conexión con Fernando tuvo problemas, pero básicamente estamos Ahí viendo el sí, problema, viendo el problema. Retorna don Fernando con su comentario. ahí la ideología prevalece respecto del puesto que se ocupa. Entonces, hay personas que, políticos principalmente, en distintos Twitter, ahora X, hablaban contra carabineros que había que refundarlos, que había que hacer una serie de cosas, que era una policía militarizada y que había cometido en el estallido ese delincuencial, había cometido atropellos a las, a los derechos humanos en forma sistemática. O sea, como si la institución de carabineros quisiera dañar a las personas porque sí, porque solamente estaban expresando una opinión, no aquellos que estaban, no hace distinción entre aquellos que estaban robando, aquellos que estaban saqueando, aquellos que estaban haciendo daño a la misma sociedad. Entonces, ¿y por qué te digo, hago este alcance de la ideología? Porque cuando una persona está detenida, presa, eh, si la persona no reconoce su culpabilidad y por lo tanto si una persona piensa que es inocente o dice soy inocente, ¿por qué voy a reconocer que hice algo malo si yo creo que soy inocente? Y por ese solo hecho de no reconocer la culpabilidad, aun estando presa, no le dan beneficios carcelarios. Entonces hago ahora con este señor que mató al matrimonio en, ¿no es cierto?, Macay, ahí, porque él no tiene ningún arrepentimiento porque él dice que no cometió ese asesinato, ese incendio. Sin embargo, la Corte Suprema
lo deja en libertad para estar en su domicilio. Entonces, esos dobles, como dices tú, doble estándar de las cosas como suceden. No. Bueno, efectivamente es un tema también importante de conversar. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Así que, bueno, dejamos a nuestros auditores que se formen su opinión, que se informen respecto a esto, pero la actuación y el desempeño del Poder Judicial son fundamentales para el proceso de estabilidad en seguridad de las personas. Bueno, estimado Fernando, nos despedimos hasta la próxima semana. Seguiremos conversando de temas que ocurren en el país. Pues, sí, aunque está de vacaciones, parece que las noticias siguen ocurriendo. Así que yo me despido, estimados auditores. Carlos Flores, quien les habla, que tengan una buena semana. Y Fernando, te doy el tiempo para que te despidas. Muchas gracias, Carlos, por tu gentil invitación. Me quedo con las actividades deportivas en nuestra región que están sucediendo, lo que pasa a nivel nacional, con destacada gente en el tenis hoy día, en el triatlón ayer. Eh, Nos quedó pendiente a lo mejor un poco más del resultado de la prueba PAES y la buena noticia que decías tú de los corredores bioceánicos. Así que muchas gracias por tu invitación y muy buena semana para todos. Señores auditores, hasta el próximo lunes y muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.